Laudetur Jesus Il Christus. Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. El Santo Padre da inicio Con il segno della croce a la audiencia general que introduce con el signo de la cruz. accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. De la carta de San Pablo Apóstol a los Gálatas. Hermanos, cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Le dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a vivir como los judíos? Este pasaje bíblico será leído en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Y mientras van adelante las lecturas en estos idiomas, amigos oyentes, les deseamos que tengan muy buenos días. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco, correspondiente a este último miércoles de agosto. El Santo Padre ofrecerá su catequesis, tal como se dijo anteriormente con la lectura bíblica acerca de la carta de San Pablo a los Gálatas, y en esta ocasión la sexta de este ciclo será sobre los peligros de la ley. Y desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban entonces el saludo cordial de quien les habla hoy ante los micrófonos, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Aprovechamos estos momentos para saludar a todas las personas que retransmiten y escuchan esta señal a través de nuestro portal en Vatican News, de Facebook Live y del canal de YouTube en español. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Brüder und Schwestern, als Kephas aber nach Antiochia gekommen war, habe ich ihm ins Angesicht widerstanden, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Ich sagte zu Kephas in Gegenwart aller: Wenn du als Jude nach Art der Heiden und nicht nach Art der Juden lebst. Tras esta lectura del pasaje bíblico en alemán, escucharemos la misma en nuestro idioma. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando Cefas vino a Antioquía, le reproché en público su comportamiento. Le dije a Cefas delante de todos: si tú que eres judío vives como pagano y no como judío, ¿por qué obligas a que se hagan judíos quienes no lo son? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Y mientras prosiguen las lecturas, ahora en portugués, luego en árabe y en polaco, aprovechamos para saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de ESNE Radio y TV, El Sembrador, Nueva Evangelización, EWTN-TV, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Catholic Faith News Network, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Atlanta, Santa Teresita Radio en Palm Beach,
Radio Televisión Diocesana de Toledo, Setelmon TV de Alicante, Radio María en Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Chile y El Salvador. Radio San Camilo en Lima, Perú. Radio La Voz de María, Guayaquil de Ecuador. Radio Magna de Chubut, Argentina. Radio Vicentina de Santiago de Chile. Radio Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay. Y Radio ACD, la Estación de Cristo y María de México. Z listu świętego Pawła, apostoła do Galat. Tras la lectura de esta carta de San Pablo a los Gálatas en polaco, comenzará la catequesis del Santo Padre Francisco, que lo hará primero en lengua italiana y posteriormente se leerán los resúmenes en los demás idiomas. El tema, como hemos dicho, es los peligros de la ley, sexta catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. Fratelli e sorelle, buongiorno. Hermanos y hermanas, buenos días. La lettera ai Galati, la lettera ai Galati, La carta a los Gálatas un fatto piuttosto sorprendente. informa acerca de un hecho bastante sorprendente. Como hemos escuchado, Pablo dice que hizo una corrección a Cefas, es decir, a Pedro, ante la comunidad de Antioquía, porque su comportamiento no era bueno. ¿Qué había sucedido tan grave para obligar a Pablo a dirigirse en términos duros incluso a Pedro? Quizá Pablo ha exagerado, ha dejado demasiado espacio a su carácter sin saber contenerse. Veremos que no es así, sino que una vez más está en juego la relación entre la ley y la libertad. Volveremos muchas veces sobre este tema. Escribiendo a los Gálatas, Pablo menciona a propósito este episodio que había sucedido en Antioquía años antes. Pretende recordar a los cristianos de esas comunidades que no deben absolutamente escuchar a los que predican la necesidad de circuncidarse y por tanto de caer bajo la ley con todas sus prescripciones. Recordemos a los predicadores fundamentalistas que llegaron allí para crear confusión, quitando la paz a esa comunidad. Objeto de la crítica hacia Pedro era su comportamiento en la participación en la misa. En la participación en la mesa, a un judío la ley le prohibía comer con los no judíos, pero al mismo tiempo Pedro, en otra circunstancia, había ido a Cesarea, a la casa del centurión Cornelio, incluso sabiendo que transgredía la ley. Entonces afirmó: me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Una vez que volvió a Jerusalén, los cristianos circuncisos, fieles a la ley mosaica, reprocharon a Pedro este comportamiento suyo, pero él se justificó diciendo: me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor.
Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Recordemos que el Espíritu Santo vino en aquel momento a la casa de Cornelio. Un hecho similar había sucedido también en Antioquía en presencia de Pablo. Primero Pedro estaba a la mesa sin ninguna dificultad con los cristianos venidos del paganismo. Pero cuando llegaron a la ciudad algunos cristianos circuncisos de Jerusalén, es decir, aquellos que venían del judaísmo, entonces ya no lo hizo para no incurrir en sus críticas. Estén atentos. Se estaba más atento a las críticas, a hacer buena figura que a la realidad. Esto es grave a los ojos de Pablo, también porque Pedro era imitado por otros discípulos. El primero de todos, Bernabé, que junto con Pablo había evangelizado precisamente a los Gálatas. Sin quererlo, Pedro, con esta forma de actuar, un poco no claro, transparente, creaba, de hecho, una injusta división en la comunidad. Yo soy puro, no, voy por esta línea, esto se puede, esto no. Pablo, en su reproche, aquí está el verdadero núcleo del problema. Pablo, en su reproche, utiliza un término que permite entrar en el fondo de su reacción: hipocresía. Esta es una palabra que volverá tantas veces. Hipocresía. Creo que todos nosotros comprendemos lo que significa. La observancia de la ley por parte de los cristianos llevaba a este comportamiento hipócrita que el apóstol pretende combatir con fuerza y convicción. Pablo era recto. Tenía muchos defectos. Su carácter era terrible, era recto. ¿Qué es la hipocresía? Cuando nosotros decimos, estén atentos que aquel es un hipócrita, ¿qué queremos decir? ¿Qué es la hipocresía? Se puede decir que es miedo por la verdad. El hipócrita tiene miedo de la verdad. Se prefiere fingir en vez de ser uno mismo. Es como maquillarse el alma, maquillarse las actitudes. No es la verdad. No tengo miedo de proceder como soy, con estas actitudes. Y fingir impide la valentía de decir abiertamente la verdad, y así se escapa fácilmente a la obligación de decirla siempre, sea donde sea y a pesar de todo. La ficción, fingir te lleva a esto, a las medias verdades. La media verdad es una ficción, pero las media verdades son este modo de actuar, no verdadero. Si preferisce, como detto, fingere piuttosto che se stesso. Como dije, se prefiere fingir en lugar de decir abiertamente la verdad. Y así se escapa fácilmente a la obligación de decirla siempre. Ser verdaderos
decirlo en todo lugar y a pesar de todo. En un ambiente donde las relaciones interpersonales son vividas bajo la bandera del formalismo, se difunde fácilmente el virus de la hipocresía, esa sonrisa así que no procede del corazón. Tratar de estar bien con todos, pero en realidad con nadie. En la Biblia se encuentran diferentes ejemplos en los que se combate la hipocresía. Un bonito testimonio para combatir la hipocresía es el del viejo Eleazar, a quien se le pedía que fingiera que comía carne sacrificada a las divinidades paganas para salvar su vida. Hacía de cuenta que comía, pero no la comía. Hacía de cuenta que comía la carne. Pero ese hombre de 90 años, con temor de Dios, respondió: porque a nuestra edad no es digno fingir, no sea que muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a sus 90 años se ha pasado a las costumbres paganas. Eleazar, también ellos, por mi simulación y por mi apego a este breve resto de vida, se desvíen por mi culpa y yo atraiga mancha y deshonra a mi vejez. Qué bonita página sobre la que reflexionar para alejarse de la hipocresía. También los evangelios narran diferentes situaciones en las que Jesús reprende fuertemente a aquellos que aparecen justos en la parte exterior, pero dentro están llenos de falsedad y de iniquidad. Si hoy tienen un poco de tiempo, lean el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo y verán cuántas veces Jesús dice hipócritas, hipócritas, y lo que significa la hipocresía. El hipócrita es una persona que finge, adula y engaña, porque vive con una máscara en el rostro y no tiene el valor de enfrentarse a la verdad. Por eso no es capaz de amar verdaderamente. Un hipócrita no sabe amar, se limita a vivir de egoísmo y no tiene la fuerza de demostrar con transparencia su corazón. Hay muchas situaciones en las que se puede verificar la hipocresía. A menudo se esconde en el lugar de trabajo, donde se trata de aparentar amigos con los colegas, mientras la competición lleva a golpearles a la espalda. En la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. Particularmente detestable es la hipocresía en la Iglesia. Y lamentablemente existe la hipocresía en la Iglesia. Y hay tantos cristianos y ministros que son hipócritas. No deberíamos olvidar nunca las palabras del Señor. Sea su lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Hermanos, pensemos hoy acerca de esto que Pablo condena, la hipocresía, y que Jesús condena, la hipocresía. No tengamos miedo de ser verdaderos, de decir la verdad, de sentir la verdad, de conformarnos con la verdad. Un hipócrita no sabe amar. Actuar de otra manera significa poner en peligro la unidad en la Iglesia, para lo cual el Señor mismo ha rezado. Gracias.
Acabamos de escuchar la catequesis del Papa centrada en el tema de la carta de San Pablo a los Gálatas. Ahora procederán los lectores con los resúmenes de esta catequesis y luego los saludos del Papa también en su idioma. Recordamos también que esta es la sexta catequesis sobre este tema, centrado hoy precisamente en los peligros de la ley. El lector está diciendo que los fieles de lengua francesa que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente al Santo Padre sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia, y que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y después el Papa impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. En cuanto al resumen de esta catequesis, el lector en lengua francesa explica: en la carta a los Gálatas leemos que Pablo reprochó a Pedro que no se comportaba correctamente. De hecho, en Antioquía, Pedro comía con los cristianos de origen pagano, lo que la ley prohibía, pero frente a los cristianos de origen judío ya no lo hacía por miedo a ser criticado. El problema aquí es la relación entre derecho y libertad. Este comportamiento de Pedro crea una injusta división en la comunidad. Esto es lo que Pablo llama hipocresía, que pretende combatir con fuerza y convicción. La hipocresía es el miedo a la verdad, un comportamiento que nos impide ser nosotros mismos. En la Biblia se combate con frecuencia. Jesús critica duramente a los que parecen justos por fuera, pero llenos de falsedad e iniquidad por dentro. El hipócrita vive con una máscara en la cara, no es capaz de enfrentarse a la verdad ni de amar de verdad. Vive en el egoísmo y no tiene la fuerza para mostrar su corazón con transparencia. La hipocresía se manifiesta en muchas situaciones. A menudo acecha en el lugar de trabajo, en la política e incluso en la iglesia, donde es especialmente detestable porque pone en peligro la unidad por la que el propio Señor rezó. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, especialmente a los ministrantes de las diócesis de Toul, Limoges, Angoulême, así como a los de la parroquia de Messieux. En este tiempo de vacaciones y de encuentros, no nos dejemos condicionar por el miedo de los prejuicios que debilita el amor del Señor y nos lleva a excluir y marginar al prójimo. Más bien aprendamos a cultivar entre nosotros relaciones verdaderas y sinceras, capaces de devolver la vida y la esperanza a quienes nos rodean. Sobre cada uno de ustedes invoco la bendición de Dios. Ahora el lector traduce el saludo del Papa Francisco. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les servants d'autel des diocèses de Tulle, Limoges et Angoulême, ainsi que les servants d'autel de la paroisse de Messieux. En ce temps de vacances et de rencontres, ne nous laissons pas conditionner par la peur des préjugés qui affaiblit l'amour du Seigneur en nous et nous pousse à exclure et à marginaliser le prochain. Apprenons plutôt à cultiver entre nous des relations vraies et sincères, capables de redonner vie et espérance à ceux qui nous entourent. Sur chacune de vos personnes, j'invoque la bénédiction de Dieu. Ahora damos paso al lector de lengua inglesa, quien también hará el resumen en inglés de lo que el Papa dijo en su catequesis en italiano.
Most Holy Father, the English-speaking faithful wish to express to you their De la misma manera, el lector le dice al Santo Padre que los fieles de lengua inglesa que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación le manifiestan sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia, y les explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica. Esta mañana el Santo Padre dijo: queridos hermanos y hermanas, en nuestra prosecución de la catequesis sobre la carta a los Gálatas, hemos visto cómo Pablo enseña que los que viven en la gracia de Cristo son liberados de las exigencias de la ley mosaica. Hoy consideramos la afirmación de Pablo de que había reprendido a San Pedro a este respecto. Pedro había comido con cristianos gentiles, pero dejó de hacerlo cuando llegó un grupo de cristianos circundados de Jerusalén. Para Pablo esto era una forma de hipocresía que causaba división en la comunidad. Toda hipocresía nace de un miedo que nos impide decir toda la verdad. Conduce a una vida de fingimiento en la que decimos una cosa pero hacemos otra. La hipocresía se extiende como un virus. La encontramos a menudo en nuestros lugares de trabajo, en la vida política y lo más detestable en la propia Iglesia. Jesús nos dijo que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Actuar de otro modo es poner en peligro la misma unidad dentro de la Iglesia por la que el Señor mismo rezó. El Santo Padre ofrece ahora el saludo a los fieles de lengua inglesa. Dirijo un saludo cordial a los fieles de lengua inglesa. Espero que este periodo de vacaciones de verano sea un tiempo de descanso y renovación espiritual para ustedes y para sus familias. Sobre todos ustedes invoco la alegría y la paz del Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Y ahora el lector está traduciendo estos saludos. Es el turno del lector en lengua alemana, quien también hará el resumen de la catequesis pronunciada al inicio de esta audiencia por el Papa Francisco. Manifiesta ante todo los saludos y buenos deseos de los fieles de lengua alemana hacia el Santo Padre, quienes acompañan con fervientes oraciones sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles les recuerda que el Santo Padre rezará al final el Padre Nuestro en latín e impartirá su bendición apostólica, de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Zugleich segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Y ahora resume la catequesis del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la carta a los Gálatas, Pablo relata cómo reprendió a Cefas, es decir, a Pedro, ante la iglesia reunida en Antioquía. En el fondo también estaba la cuestión de si la antigua ley era vinculante para las jóvenes comunidades cristianas y en qué medida. En este caso concreto, Pablo criticó el hecho de que Pedro solía sentarse a la mesa con cristianos procedentes del paganismo sin dificultad, aunque esto estaba prohibido por la ley, pero luego dejó de hacerlo repentinamente porque temía las críticas de algunos cristianos circuncisos de Jerusalén.
Otros discípulos habían imitado a Pedro en esto y así había surgido una división en la iglesia. Pablo desaprobó el comportamiento de Pedro y lo acusó de hipocresía. La hipocresía, sin embargo, proviene del miedo a la verdad. El hipócrita se esconde detrás de una máscara porque no tiene el valor de enfrentarse a la verdad. Que tu discurso sea sí, sí, no, no, dijo el Señor. Todo lo que va más allá de estas cosas es del maligno. De lo contrario, la unidad de la Iglesia está en peligro y la unidad es por la que rezó el Señor. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a vivir lo que hemos reconocido en la fe como verdadero. El Evangelio es creíble, pero nosotros, los cristianos, debemos comprometernos para testimoniarlo con autenticidad. Que Dios los guarde y los bendiga. Mientras el lector en lengua alemana traduce el saludo del Santo Padre Francisco, nos preparamos para escuchar el resumen de esta catequesis y los saludos del Papa en nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la carta a los Gálatas, Pablo menciona una corrección que le había hecho a Cefas, es decir, a Pedro, ante la comunidad de Antioquía. Le había reprochado su comportamiento porque para evitar que lo critiquen, hacía diferencias entre los cristianos que procedían del judaísmo y los que venían del paganismo. Y esta actitud dividía injustamente la comunidad. Con esta observación, San Pablo quiere advertir a los cristianos de Galacia que uno de los peligros en el cumplimiento de la ley es la hipocresía. La hipocresía es el miedo a decir abiertamente la verdad, es fingir o aparentar para quedar bien a los ojos de los demás. En la Biblia hay varios ejemplos en los que se combate esta actitud, como el testimonio del anciano Eleazar, que se mantuvo fiel aún sabiendo que corría peligro su propia vida. También Jesús condena la hipocresía y reprocha a quienes se muestran justos por fuera, pero dentro están llenos de egoísmo y falsedad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Hay algunos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser coherentes, a dejarnos confrontar y a combatir con valentía todo lo que nos aleja de la verdad y de la fe que profesamos. Solo así podremos ser auténticos constructores de unidad y de fraternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hemos escuchado al Papa en su lengua madre, con sus saludos a los fieles y el resumen de esta catequesis. Para llegar a los fieles de América Latina, España, Estados Unidos y demás. Mientras ahora es el turno del lector en lengua portuguesa, quien está
llevando al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de este idioma que siguen la catequesis del Papa a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Mientras anuncia ahora que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá su bendición apostólica a todos, de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a todos los que sufren. Y también bendecirá los rosarios y otros elementos de devoción que los peregrinos lleven consigo. Y ahora ofrece el resumen de esta catequesis del Papa Francisco. Al mencionar a los Gálatas la reprimenda que había hecho a Cefas, es decir, a Pedro, unos años antes, cuando estaban en Antioquía, el apóstol Pablo pretende recordar a los cristianos de aquella comunidad que no deben escuchar a los que predican la necesidad de la circuncisión y, por tanto, de someterse a todas las prescripciones de la ley mosaica. Al reprender la actitud de San Pedro, que, cuando algunos cristianos de Jerusalén y de origen judío llegaron a Antioquía, habían dejado de comer con cristianos de origen pagano, San Pablo utiliza el término hipocresía. Podemos decir que la hipocresía es el miedo a la verdad. Es fingir en lugar de actuar de acuerdo con lo que uno es. Un hermoso testimonio que encontramos en la Escritura contra la hipocresía es el de Eleazar en el segundo libro de los Macabeos, un nonagenario que prefirió el martirio a adoptar una actitud hipócrita. También en los Evangelios vemos cómo Jesús reprende severamente a los que tienen una apariencia externa de justicia, pero por dentro están llenos de falsedad e iniquidad. Ahora el Santo Padre saludará en italiano a los fieles de lengua portuguesa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua portuguesa. Encomendémonos a la protección de la Virgen para que no haya hipocresía entre nosotros ni en nuestras comunidades, que ponga en peligro la unidad de la Iglesia. Que Dios los bendiga y los proteja de todo mal. Y ahora el lector traduce las palabras del Papa Francisco dirigidas a los fieles de lengua portuguesa en todo el mundo, en África, en Brasil, en Portugal. Não exista entre nós e tampouco em nossas comunidades a hipocrisia que coloca em risco a unidade da Igreja. Que Deus vos abençoe e vos proteja de todo o mal. Ahora es el turno del lector en lengua árabe, que también llevará al Santo Padre el afecto de los fieles y hará el resumen de esta catequesis. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. Como hemos escuchado anteriormente, el Papa explicó en su catequesis que en la carta a los Gálatas, Pedro relata cómo reprendió a Cefas, es decir, a Pedro, ante la iglesia reunida de Antioquía.
En el fondo también estaba la cuestión de si la antigua ley era vinculante para las jóvenes comunidades cristianas y en qué medida. Y en este caso concreto, el Papa explicó que Pablo criticó el hecho de que Pedro solía sentarse a la mesa con cristianos procedentes del paganismo sin dificultad, aunque esto estaba prohibido por la ley, pero luego dejó de hacerlo repentinamente porque temía las críticas de algunos cristianos circuncisos de Jerusalén. Otros discípulos habían imitado a Pedro y así había surgido una especie de división en la iglesia. Pablo desaprobó el comportamiento de Pedro y lo acusó de hipocresía. El Papa explicó que la hipocresía proviene del miedo a la verdad. El hipócrita se esconde detrás de una máscara porque no tiene el valor de enfrentarse a la verdad. No consigue mostrar su corazón abiertamente y por ello no es capaz de amar, dijo también Francisco. La hipocresía es un fenómeno muy extendido, desgraciadamente también en la Iglesia. No debemos olvidar nunca, dijo el Papa, las palabras del Señor, que tu discurso sea sí, sí, no, no, porque todo lo que va más allá de estas cosas es del maligno. De lo contrario, la unidad de la Iglesia está en peligro. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. La unidad por la que el mismo Señor oró. Saludo a los fieles de lengua árabe. Los evangelios recogen varias situaciones en las que Jesús reprende con fuerza a quienes parecen justos por fuera, pero por dentro están llenos de falsedad e iniquidad. Para no ser como ellos, nunca debemos olvidar las palabras de Jesús, que tu discurso sea sí, sí, no, no. Lo que está de más proviene del maligno. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Vamos llegando al final de esta audiencia general de este último miércoles del mes de agosto. Mientras el lector en lengua árabe traduce los saludos del Papa Francisco que acaba de pronunciar en italiano. Antes de que el Papa salude en lengua italiana, la última lengua es el polaco. Y aquí está llegando el lector en lengua polaca para presentar al Papa los saludos de los fieles de Polonia, quienes rezan por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal, así como los polacos que viven en distintas partes del mundo y que siguen esta catequesis hoy a través de los medios de comunicación. Asimismo explica a los fieles que al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que Francisco impartirá su bendición apostólica. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Y ahora procede a ofrecer en polaco una síntesis de esta catequesis. Al escribir a los Gálatas, Pablo recuerda un episodio que tuvo lugar en Antioquía unos años antes. En ese momento reprendió a Pedro porque su comportamiento no era bueno. Antes se sentaba fácilmente a la mesa con los cristianos de origen pagano, pero cuando llegaron a la ciudad los cristianos circuncisos de Jerusalén, dejó de hacerlo para no exponerse a sus críticas. De este modo, aunque no lo quisiera, creó una injusta división en la comunidad. Al mencionar este episodio, Pablo quiere recordar a las comunidades cristianas que no deben escuchar en absoluto a quienes predican la necesidad de la circuncisión y por tanto de caer bajo la ley con todos sus preceptos.
El apóstol utiliza el término hipocresía. Es el miedo a la verdad. Para evitar las críticas, preferimos fingir en lugar de ser nosotros mismos. Ewangelie przytaczają różne sytuacje, w których Jezus ostro napomina tych, którzy na zewnątrz... Los evangelios citan varias situaciones en las que Jesús reprende duramente a los que por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de falsedad e iniquidad. Un hipócrita es una persona que finge, adula y engaña porque vive con una máscara en la cara y no se atreve a afrontar la verdad, por ello es incapaz de amar de verdad. Se limita a una vida de egoísmo y no tiene la fuerza de mostrar su corazón con transparencia. No olvidemos nunca las palabras del Señor, que tu discurso sea sí, sí, no, no. Y todo lo que está más allá es del maligno. Si hacemos lo contrario, ponemos en peligro la unidad de la Iglesia, por la que el mismo Señor rezó. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos, queridos hermanos y hermanas. Mañana en Polonia se celebra la solemnidad de la Madre de Dios, venerada en el Santuario Nacional de Jasna Góra. Hace 5 años pude estar con los jóvenes ante su rostro negro y confiarle la Iglesia en Polonia y en el mundo, que su protección maternal sea para ustedes, para sus familias y para todos los polacos una fuente de paz y de todo bien. Los bendigo de corazón. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, jutro w Polsce przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Tras la traducción de estos saludos a los fieles polacos, escucharemos los saludos finales del Papa en italiano. I zawierzać jej Kościół w Polsce i na świecie. Niech jej matczyna opieka będzie dla was, dla waszych rodzin i dla wszystkich Polaków źródłem pokoju i wszelkiego dobra. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y afecto y rezan por todas las intenciones de su Ministerio Apostólico Universal. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. También bendecirá los rosarios y los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Ayer en Tokio comenzaron las Paralímpicas, las Olimpiadas Paralímpicas, como testimonio de esperanza y valor, puesto que manifiestan en efecto cómo se pueden superar las dificultades aparentemente insuperables. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Saludo a las capitulares de las hermanas oblatas del Niño Jesús. Las animo a ellas y a todo el instituto a afrontar los problemas de la educación con gran confianza, sembrando con alegría la palabra de Dios en el corazón de los jóvenes. Saludo asimismo a los fieles de Montegallo. Afectados por el terremoto del 24 de agosto de hace 5 años.
Queridos hermanos y hermanas, su presencia me da la oportunidad de dirigir mi pensamiento a las víctimas y a las comunidades del centro de Italia, entre ellas a Cumoli y Amatrice, que sufrieron las duras consecuencias de aquel evento sísmico. Con la ayuda concreta de las instituciones es necesario demostrar el renacimiento sin dejar que la desconfianza se interponga. Insto a todos a seguir adelante con esperanza y valor. Mi pensamiento, como de costumbre, se dirige a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. Que crezca en el corazón de todos ustedes el deseo de entrar cada vez más en la amistad con Cristo y de encontrar en Él la serenidad y la esperanza cristiana. A todos mi bendición. Dominum Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Hemos llegado así, amigos oyentes, al final de esta audiencia general, la última del mes de agosto, en la que el Papa Francisco dedicó su reflexión a la carta de San Pablo a los Gálatas y concretamente a los peligros de la ley. El Papa recordó que la hipocresía es el miedo a decir abiertamente la verdad, es fingir o aparentar quedar bien a los ojos de los demás. Y que Jesús condena esta hipocresía y reprocha a quienes se muestran justos por fuera, pero por dentro están llenos de egoísmo y falsedad. Bien, amigos, el Papa también dijo que solo podremos ser auténticos constructores de unidad y de fraternidad si nos mostramos coherentemente como somos. Con estas palabras damos por concluida esta transmisión. Un saludo cordial de parte de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, y en nombre de los demás integrantes de la redacción en lengua española de Radio Vaticano y Vatican News. Gracias por estar con nosotros. Fin de la transmisión. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.